Bien, mis hermanos, Dios les bendiga. Pues en esta ocasión tengo el privilegio de tener a una amiga que ya está cada vez siendo más famosa por una decisión que ha tomado eh, y que, bueno, ustedes han visto algunas publicaciones que he hecho haciendo eco de algunas necesidades que ella tiene concretamente en este peregrinaje que ha iniciado ya desde hace varios meses. Me refiero a Carlota. Carlota, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Hola Cristian, fenomenal. Sí, ¿cómo vas? Bueno, sí que yo creo que antes de que empecemos, yo generalmente comienzo con una oración, Fenomenal. este, pero te tengo de invitada, así que si nos regalarías o quieres hacer la oración final, te doy para elegir. La final. Ent- La final, ok. Entonces vamos a hacer una oración para iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a hacer la oración de San Charles de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, a ver, Carlota, pues ya muchos te conocen, al menos en mis redes sociales, pero así como en una síntesis, que eso también va a ser, ella ha dado varias entrevistas, yo creo que en la descripción voy a dejar una playlist de varias de las entrevistas que ella ha dado. Voy a tratar de darle un poco de un foco distinto, o no distinto, sino profundizar en algunas cosas, inclusive que ya has mencionado. Pero así como en una breve presentación, ¿quién es Carlota? Pues una chica de 30 años que está peregrinando de Finisterre, que es un pueblo que hay en el noroeste de España, que es lo que antes era el fin de la Tierra, el punto más al oeste de la Europa continental. Estoy peregrinando a pie desde Finisterre a Jerusalén. Llevo 8 meses y pico, casi 8 meses y medio de peregrinación, en los que he hecho alrededor de un poquillo más de 4.000 kilómetros a pie, y estoy en dirección a Jerusalén, y hago esto porque he sentido de alguna forma que esto era lo que Dios había puesto en mi corazón, y yo le he dicho que sí. Eh, para aclarar una cuestión, tú originariamente no eres de Finisterre, No, o sea, partiste de ahí, tú eres de qué parte de España. yo soy del sur de España, de una ciudad que se llama Granada. Ok, granadino. Bien, perfecto. Ujú. Son tierras que evangelizó bastante uno de mis santos favoritos, que es doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. Ay, No sé a veces lo confunden con Juan de la Cruz, ¿verdad? Pero es no. distinto, San Juan de Ávila. Entonces, él estuvo sobre todo en Sevilla y, bueno, toda esa parte del sur de España. Ya, Ujú. si no lo conoces, obligatorio después irlo conociendo, ¿va? Porque te va a encantar. Es tremendo, tremendo. De hecho, su obra máxima se llama La Audifilia, que significa escucha, hija. Está dedicada muy en especial a una de sus dirigidas espirituales. Fíjate. Entonces, es para hombres y mujeres, ¿verdad? Pero tiene la particularidad, se llama La Audifilia, que Qué bonito. escribió en la cárcel de la Inquisición, porque por calumnia lo metieron a la cárcel hace dos Fíjate años. esa cosa, ¿eh? Ya, entonces, pero tremendo, tremendo Juan de Ávila. No lo quitaron porque él ya venía viajando para México. Yo soy mexicano, pero ya sabes que estoy acá en Los Ángeles, ¿no? Entonces, Ajá. em, y llegando a Sevilla, se entrevistó con el obispo y le dijo, no, no, tú te quedas para acá. Entonces, pero bueno, la providencia, más bien a una paisana de él, sí la ha sacado de España y bastante, ¿va? Entonces, no para México, pero sino para Jerusalén. Em, Haciendo también una síntesis, ¿por qué países has pasado? ¿En dónde estás en este momento? Ujú. Pues en los meses de enero y febrero, yo empecé el 2 de enero esta peregrinación. En los meses de enero y febrero crucé el norte de España. En los meses de marzo y abril crucé el sur de Francia, y en los meses de mayo, junio y julio hice Italia, porque en vez de cruzarla por el norte, que hubiese sido lo más sencillo,
pensé que una parada obligatoria en esta peregrinación era Roma, porque salía de Finisterre, está al lado de Santiago de Compostela. Entonces pasaba por Santiago de Compostela, iba a Jerusalén. Pues claro, los 3 puntos de peregrinación principales de la cristiandad son Santiago, Jerusalén y Roma. Entonces dije, no puedo hacer esta peregrinación y no pasar por Roma. Entonces decidí en Italia bajar a Roma y luego volver a subir. Entonces esa U me llevó 3 meses y a final de julio salí de Italia, pasando por Eslovenia, entré en Croacia, en el mes de agosto he cruzado Croacia y he entrado un poquito en Bosnia para ir a un sitio muy especial que se llama Medjugorje. Y ahora en el mes de septiembre estoy en Montenegro y en 2 días entro en Albania. Albania. Y me queda por atravesar Albania, Grecia, y mi intención es a final de octubre, principios de noviembre, estar en Atenas para cruzar por mar a Chipre, como hizo San Pablo, y de Chipre a Israel. Y ya continuar ahí la peregrinación al pie hasta Jerusalén. Esta es mi idea. Luego Dios dirá. Que me encanta a mí hacer planes y luego Dios hace tiqui, tiqui, Te tiqui, los tiqui, va cambiando. y me Sí, los que de cambia. hecho vi que tuviste que regresar rápido a España, ¿va? Creo que se te venció el pasaporte, una cosa de esas, No ¿no? sabes qué momento. Yo había leído mal la fecha de caducidad de mi pasaporte y estaba cruzando a pie la frontera entre Croacia y Bosnia y el policía me dice, señorita, su pasaporte lleva 4 días caducado. Y yo, ¿cómo? Entonces me tuve que volver a España porque tardaban 2 meses en renovármelo en Bosnia. Entonces me volví a España, me lo renové y me volví de vuelta a mi Claro. peregrinación. Pero bueno, que quede claro, se regresó en avión. No lo hiciste de regreso a pie, ¿va? No, Ya, me volví en avión en 24 ya, horas. Me sí, resolvieron el pasaporte y me volví. ya, perfecto. Ah, bueno, más o menos ese es el contexto. Yo les voy a dejar también en la descripción, muy en especial su Instagram, que es donde ella está más activa, para que vean, porque ella básicamente la dinámica que está usando es pues quedarse en las casas que le abren las puertas, ¿va? Entonces, a veces tú lo que pides más que, bueno, pides evidentemente oración y todo eso, pero más que recursos o económicos o alguna cuestión es como contactos, ¿va? O sea, es contacto lo que tú pides. O sea, lo primero que pido, como bien has dicho, es oración, porque es lo más importante para esta peregrinación y además lo noto tantísimo, no te puedes hacer una idea. O sea, cómo noto que la gente verdaderamente reza por mí, noto la fuerza de la oración muy, muy clara. Y lo segundo que le pido a la gente es que si alguien conoce a alguien en estos países, que comparta conmigo esos contactos, porque lo más importante es esa red de contactos. Y yo, como dices, me voy quedando en casa de gente que me acoge por el camino, esa es mi forma de hacer esta peregrinación y tener contacto en los países por los que paso, pues la verdad que es algo que me ayuda una barbaridad. Ya. Bueno, vamos a entrar un poquito en materia ya con preguntas un poquito más profundas, vamos a decirlo así. Este, a ver, si yo te dijera, hay un punto de quiebre en tu historia, porque tú mencionabas que de hecho ese es el último bloque, quisiera profundizar en la breve entrevista que le hiciste a tu mamá, que la promocioné mucho porque, o sea, con preguntas muy sencillas hay mucho que sacar ahí, ¿eh? Entonces, el, pero en una de esas tú estabas de acuerdo con tu mamá de que pues no eras una viajera, que era quizá más viajero tu hermano y todo esto, y tú mencionas, quizá es a raíz de la fe que yo he salido de esto. A raíz de la fe, ¿te refieres a que antes hay un antes de la fe contigo? Sí. ¿Y cómo está esa situación? Más que un antes de la fe, te diría que hay un antes de un encuentro personal con Dios. Mm, O sea, yo nací, crecí en una familia de tradición católica, pero con una fe muy tranquila. Cuando digo una fe muy tranquila es que, pues sí, pues una educación, bueno, mi hermano y yo fuimos a un cole laico, pero bueno, en casa aprendimos la fe, pero era algo que como que tampoco se vivía de una manera muy ferviente en mi familia. Y para mí fue un descubrimiento personal y la verdad que me encantaría que lo fuese así para todo el mundo, porque me parece que es algo tan bonito que imponerlo de cualquier forma es un error. Y para mí fue cuando estaba en la universidad, o sea, yo toda mi vida eso, nací, crecí con una fe, digamos, cultural mm, de tradición y estando en la universidad
tuve un novio protestante. Y de ahí es donde nace mi encuentro personal con Dios. Tuve un novio protestante y nada más que por poder rebatirle todo lo que él sabía de la Biblia, porque los protestantes tienen la Biblia subrayada y se la saben Mm, de memoria, nada más que por poder charlar con él, estaba un poco como a su nivel, empecé a leer y empecé a ver, oye, ¿en qué se cimenta mi fe? O sea, yo soy católica, pero ¿por qué soy católica? Y no soy protestante, o no, ¿sabes? Entonces empecé ahí un poco, empezó a removerse y ahí empezó un proceso de búsqueda que pasó por una serie de fases. O sea, yo ahí justo me fui de Erasmus a Suiza, país protestante también, mayoritariamente, pero ahí me encontré con digamos, con una situación que me permitía decidir quién quería ser yo. O sea, yo salía de mi zona en Granada, mis amigos de toda la vida, mi familia, y al verme en Suiza pude un poco elegir quién quería ser, qué tipo de planes quería hacer, y encontré gente católica que también estaba de Erasmus, estaba haciendo un máster o cualquier cosa en Suiza, y montamos ahí un grupo de jóvenes católicos, y ahí empezó un poco como un proceso de búsqueda de aquí está pasando algo y yo quiero saber lo que es. Y empezó a despertarse en mí mucha curiosidad, y cuando volví de Suiza mmm, ya estaba en mí la semilla de la búsqueda, y en ese momento quise saber un poco si el Evangelio era real. O sea, yo decía, vale, esto que hay escrito aquí está muy bien, pero yo quiero saber si esto sucede realmente o estuvo escrito hace 2000 años y ya no tiene validez. Y entonces pensé quién era alguien que me inspiraba o que suponía así como un referente para mí, y pensé en la Madre Teresa de Calcuta. Y dije, pues yo tengo que ir a Calcuta a ver qué pasó allí. O sea, yo quiero saber a alguien que lo vivía tan fuerte, qué vio, qué hizo, qué sucedió. Entonces me fui 6 meses a Calcuta, y ahí fue donde tuve realmente mi encuentro personal con Dios. O sea, cuando realmente vi a Jesús en esa gente a la que yo cuidaba, en la gente pobre, en la gente enferma, y ahí tuve ya un encuentro personal. O sea, que dije, cuando yo leo a Mateo 25:35, esto es real. Cuando yo mm, estoy dándole de beber a esta gente, claro. curando a esta gente, cuidando a esta gente, es que estoy con Jesús. Entonces ahí fue un poco como justo lo que tú dices, el breaking point del antes y el después. Y ahí empecé a tener por los 23, 24 años una vida de fe de verdad. Ya era una cosa mía, no era una cosa que me hubiesen inculcado en casa, era ya algo mío. Y en ese momento supe no haber nada en la vida, nada que me vaya a separar de Dios. Nada. Claro. Eh, em, es curioso, no sé si hay algo de esto en tu historia, pero, por ejemplo, uno de mis santos también favoritos es, ya ahorita santo, porque está canonizado, Charles de Foucault, el que compuso la oración Canta. que hice al principio. El 15 de Y, mayo, ¿no? Le ¿cómo? canonizaron. El 15 de mayo, ¿no? O sea, Sí, hace sí, nada. recién este año, ya. Bueno, me cuesta un poco decirle San Charles de Foucault, porque pues es una relación así como muy, muy cercana con él. Pero él, pues de un ateísmo muy fuerte, una rebeldía tremenda, él empieza su proceso precisamente cuando se va a hacer una expedición a Marruecos, al ver a los musulmanes. O sea, es el encuentro con otra religión que le abre el valor de la suya. Entonces, mi pregunta va un poquito también por ahí. ¿Era solamente la parte de cómo tú le ibas a responder a tu novio porque era protestante y todo eso? ¿O también veías valores o cuestiones que tú dices, no digo que con envidia, ¿va? Pero tú dices, yo quiero tener algo de lo que él tiene, ¿va? Y, Con envidia clarísima. O sea, no y te digo que ahí no actuase la envidia. Yo veía, él iba a una cosa que se llama GBU, Grupo Bíblico Universitario, y yo alucinaba. O veía la comunidad que ellos tenían, y yo, claro que había ahí un puntito de envidia de esta gente sabe algo que yo no sé. Sí, porque luego uno como que estigmatiza, ciertamente nosotros creemos que la iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica, sabemos la fe y todo eso, pero al mismo tiempo es un riesgo el estigmatizar porque uno deja de ver como que el Espíritu Santo también se mueve por donde quiere, ¿va? Entonces, y yo creo que, no sé si tú lo has visto en todo este caminar, ¿va? En diferentes culturas, no sé si te ha cogido gente que ni católica es y todo eso, pero tú ves ahí el Espíritu Claro. Santo, ¿ah? Me ¿Qué ha nos cogido puedes decir? gente de todos los tipos, colores, fe, pero también dentro de la fe católica, o sea, hay una diversidad Mm. desde tradicionalistas, carismáticos, o sea, está en todo tipo de casa. Y me encanta algo que me dijo un amigo mío, que me dijo, Carlota, es que el Espíritu Santo es muy creativo. Y pensé, es Mm, verdad, a cada uno nos habla de una forma diferente y mm, además súper personal.
Y por eso a mí que haya esa diversidad tanto dentro como fuera de la iglesia me parece sanísimo. Claro. Em, hay ay, se me fue, permíteme. Sí, claro. La tenía aquí, ok. Este, hay una frase o probablemente es parte de unas oraciones, poemas, y etcétera, de un obispo español. Él era, si no mal recuerdo, para allá de Cataluña, que terminó siendo obispo en Brasil. Se llama Pedro Casaldáliga. Él murió Ujú. en 2020. Hay ciertas cuestiones que yo no estaba muy de acuerdo con él. Por ejemplo, en su cuarto él tenía a Santa Teresita, que eso muy bien, pero luego tenía el Che Guevara. Entonces, sí, yo entiendo, pero dentro de la diversidad, o sea, él era muy de la parte como muy progresista. Pero precisamente cuando yo me empecé a quitar como esto, es decir, de etiquetar a la persona, punto. Es de la teología de la liberación, se cierra porque la iglesia ha condenado ya la teología de la liberación, va para afuera, todo eso, pero dice San Pablo, examínenle todo y quédense con lo bueno. Cuando uno empieza a hacer eso, encuentra literalmente tesoros en personas que uno había creado una repulsión, ¿no? Y con él, tremendas cosas. Primero, él fue una persona sumamente congruente con los pobres, porque vivió pobre. Tenía detalles como, por ejemplo, él estaba amenazado de muerte porque defendía a los pobres de aquellos que los explotaban y todo eso ahí en Brasil. Tenía amenazas de muerte y él nunca cerraba la puerta de su casa porque decía que ahí estaba una cama por si alguien quería descansar, etcétera. O sea, con los riesgos que se ponía y vivía muy, muy sencillo. Y él en muchas poesías escribió bastantes cosas. Acabamos de celebrar a la Virgen, su cumpleaños, vamos a decirlo así, y tiene una frase muy bonita, dice, decir tu nombre, María, es decir que la pobreza enamora a los ojos de Dios, ¿verdad? O sea, decir tu Bonito. nombre, María, es decir que a Dios le enamora la pobreza, ¿verdad? Entonces, y hay una frase que pienso mucho en algunas conclusiones que te he escuchado. No sé si te suena algo y si quieres andar en esto. Monseñor Pedro Casaldáliga, en paz descanse, decía, no tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada, y de pasada, no matar nada, no callar nada. Repito, no tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada, y de pasada, no matar nada, no callar nada. ¿Te suena algún eco de esto? Pues mira, una de mis conclusiones de esta peregrinación es que el hecho de estar en una posición de necesidad, o sea, yo necesito de los demás para poder dormir cada día, o sea, para las cosas más sencillas que solemos tener cubiertas, yo no las tengo cubiertas. El hecho de estar en una posición de necesidad me está haciendo ver lo mejor de la humanidad. O sea, creo que nos da tanta cosa ser ayudados que nos empeñamos en tenerlo todo cubierto. Y el no tenerlo todo cubierto y de darte cuenta que tú solo no puedes y que dependes de tu hermano, a mí lo que me ha permitido es ver lo mejor de la sociedad. Y cuando la gente dice, no, es que el mundo está fatal, digo, lánzate a peregrinar, toca las puertas de la gente. Ahí te puedo asegurar que no me va a decir que el mundo está fatal. Porque te vas a dar cuenta de la generosidad de la gente, te vas a dar cuenta de la bondad de la gente cuando está en una posición de necesidad. Me encanta cuando dice, no pidan nada. Mm. Es que no hace falta ni pedir. Es que el corazón humilde está dispuesto, o sea, está preparado para dar aunque ni siquiera pida. Y fíjate, hay una cosa interesante porque yo he abrazado algunas cuestiones de desprendimiento, y, o sea, en mi vida como tal, ¿va? Pero al final, yo soy un varón y ciertamente la mujer, inclusive psicológicamente, está más tendiente a tener ciertas seguridades, a ser protegida, etcétera, y eso es totalmente natural. Entonces, para mí es un desafío ver cómo tú has vivido en esto en tu ser de mujer, porque no da la misma que yo como varón esté caminando y sin problema, lo he hecho muchas veces, dormir en donde caiga, etcétera, afuera, en el carro, lo que sea. Entonces, no pasa nada. ¿Ah? Entonces, pero una mujer
hay muchas complicaciones, muchas veces por el ambiente, hay países más seguros, otros menos seguros, y evidentemente cuando hay una inseguridad siempre, desafortunadamente la llevan más de pagar, y dímelo a mí que en México el índice de feminicidios es súper alto. Bueno, sé que en España también bastante Ujú. hay mujeres violentadas, sobre todo por varones, etcétera. Entonces, ¿tú cómo vives esta cuestión? O sea, eh, anteriormente a esta peregrinación, tenías muy enraizado esta parte de ser mujer en el sentido de sentirte con algo seguro, protegida, etcétera, y de pronto estar desprotegida o con ciertos riesgos. ¿Tú cómo lo vives, o sea, desde tu feminidad en esta parte? Yo antes de la peregrinación era perfectamente consciente de que mi condición de género, pues en el ámbito de la seguridad es un hándicap, porque como tú dices, pues las agresiones a mujeres, tanto Mm, en tu país como en el mío, pues son constantes. Yo también he pasado situaciones de peligro en mi país, o sea, situaciones muy desagradables por el hecho de ser mujer. Y fíjate que cuando yo le conté a la gente que iba a hacer esta peregrinación, la mayor preocupación era por el hecho de ser mujer. O sea, ¿cómo vais hola, ya. sola por el mundo pidiendo a la gente que se acoja en su casa? O sea, es como se te ha ido la olla. Yo recuerdo que mi padre me dijo, si fuese tu hermano, no me preocupo, a mí mi hermano mide 2 metros, pero me decía, pero siendo tú, muero de miedo. Y yo empecé la peregrinación con esto muy presente y teniendo muchas medidas de seguridad. Pero lo que te puedo decir después de 8 meses y medio peregrinando es que no me ha pasado nada malo. O sea, yo creo, y aquí ya no me meto en tema de seguridad ni de género, sino me meto en Mm, tema de fe, que cuando uno responde a una llamada, y yo esto lo pongo mucho en oración y a Dios le digo, o sea, estoy currando para ti. Mm, ya, protégeme, ¿no? O sea, claro. no me dejes sola, por favor. Y yo siento que me está cuidando una barbaridad y no sé, ni jamás sabré cuántas guerras está luchando sin que yo me entere. O sea, Mm, mi ángel de la guarda tiene que estar agotado. O sea, ya, claro. agotado. O sea, le voy a tener que dar una baja por estrés cuando acabe esta peregrinación. Pero lo que yo te puedo decir es que yo en 8 meses y medio no he tenido ningún problema. También creo que hay mucha más inseguridad en las ciudades que en el campo. O sea, en el ámbito rural hay un índice de criminalidad bajísimo en comparación con las ciudades. Y yo, por Aunque ejemplo, están los donde más animales, ¿no te ha tocado algún tipo de peligro con animales? sí, ¿No? perros, pero son perros que cuidan algún rebaño, entonces tampoco es que Mm, sean peligrosos, es que están haciendo su trabajo. Entonces soy yo claro. la que tiene que tener cuidado por dónde paso, cómo me relaciono con esos animales. Estuve Mm, cruzando unos bosques en Eslovenia que tenían osos. Pues hombre, pues he tenido que tener mucho cuidado de hacer mucho ruido para que el oso te oiga siempre por dónde va, porque lo último que puede hacer es sorprenderle. O sea, yo lo que he mm, hecho ha sido tener muy en consideración cuáles son las medidas de seguridad en cada sitio, pero dentro de eso pues repito lo que se repite también en el Evangelio muchísimo, no tengáis miedo. O sea, mm, yo no he ido con miedo en esta peregrinación a nivel de seguridad como mujer. He ido confiando en que si yo estaba dejando esto en manos de Dios, Dios sí lo hace cargo, pero teniendo las precauciones lógicas, ¿sabes? Yo no ando de noche, en la entrada y salida a grandes ciudades tengo muchísimo cuidado porque es donde más criminalidad hay, pero luego lo que me estoy encontrando es que en el ámbito rural, en los pueblos pequeños, pues es que no hay criminalidad. Y yo 8 meses y medio peregrinando sola cada día, pidiendo que me acojan en casas diferentes. He dormido también en casas solo con hombres, o sea, sola con mm, hombres. ya, claro. Y no me ha pasado nada nunca. Así que yo, Bendito si Dios. puedo decir algo, es que la gente no tenga miedo, pero sé también, yo estoy hablando de que estoy peregrinando en Europa. O sea, yo no sé cuál es la situación en Latinoamérica, o sea, no sé si yo hiciese esto. En Latinoamérica, sí, esto sería posible. Yo no lo voy a decir a todas las mujeres del mundo, lanzaos a peregrinar, que no pasa nada, porque creo que el contexto de cada sitio es completamente diferente. Pero ahora estoy entrando en países muy diferentes al mío, en el que la religión predominante ya no es la católica, Ujú. ni la cristiana, y lo que me estoy encontrando es una acogida fenomenal con gente absolutamente maravillosa. Qué excelente. Sí, pero yo sobre todo preguntaba en el hecho, evidentemente la providencia de Dios está continua, 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 pero a veces voy a usar un término que usan mucho ustedes los españoles, el lío, la liada está en la cabeza. Entonces, ese es donde yo pienso, es decir, el Señor está haciendo su trabajo,
confíes o no confíes en él, él está haciendo su trabajo como tal. Pero a ti te ha costado dar ese paso como mujer, decir, de abandono, decir, confío, Señor, yo sé que vas. Me costó más explicárselo a la gente, porque la gente me metía un miedo, es que no sé cómo explicarte el miedo, todo el mundo, ¿cómo se te ocurre? Te va a pasar algo, te va a pasar esto. Y era más yo frente a la gente, porque yo he hecho una confianza en esta peregrinación, yo le he dicho a Dios, en tus manos, o sea, es que me abandono, bueno, te iba a decir al Mm, 100%, ojalá, pero me mm, abandono todo lo que puedo y cada día intento más, pero yo no puedo controlar eso. Entonces, la verdad es que gracias a Dios no he tenido miedo por el hecho de ser mujer y te diré que lo que me he encontrado es lo contrario, que la gente me acoge mejor y es más cuidadosa conmigo por el hecho de ser mujer. Hay un montón de casas en las que me han acogido y me han dicho, si fuese un chico, no sabemos si te hubiésemos acogido. Yo he estado mm, en casas con niños pequeños, acostándolos en la cama, bañándolos a la hora del baño. mm. Si hubiese sido un chico, se hubiese sido un poco más complicado. Entonces, fíjate que yo te diría que he tenido hasta discriminación positiva. Ya, sí, no, y eso es cierto, a veces en ese sentido, pero ya en las cuestiones ya más, pues prácticamente ciertamente tenemos algo de ventajas, ¿no? O sea, inclusive para cuestiones higiénicas, o sea, es mucho más fácil nosotros arreglarnos en el campo Sí. como tal que en el caso de ustedes, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas. Am, Antes de pasar a lo de las respuestas de tu mamá y todo esto, eh, si yo te dijera 3 cosas, que tú hayas visto al día de hoy, un cambio antes de lanzarte a la peregrinación, ahora. O sea, algo que tú dices: "Esto ha cambiado en mí". 3 cosas que Uf, tú pudieras identificar. muchísimas, Ya. Las 3 muchísimas. más, las que tú dices, realmente eso esta peregrinación es un parteaguas, porque yo antes era así, o pensaba así, o veía esto así, etcétera, y hoy estoy convencida que son esas o sea, 3 cosas de las que más te marcan. Ujú. La primera y más importante es que empiezo a ser consciente, aunque creo que solamente he visto ni siquiera la punta del iceberg, de lo que Dios me quiere. O sea, nunca me había dado cuenta de que no tengo que merecer el amor de Dios. O sea, creo que hemos sido educados normalmente en una cultura Mm, del esfuerzo. O sea, yo para conseguir algo tengo que hacer un esfuerzo. Yo para conseguir una buena nota en el colegio tengo que esforzarme y estudiar. Yo para conseguir que una amistad se perpetúe en el tiempo tengo que dedicarle tiempo a esa persona. O sea, todo, yo por lo menos en mi vida todo era, si realiza un esfuerzo grande, tendrá una recompensa grande. Siempre todo iba como que había un activo y un pasivo. Y no me había dado cuenta hasta ahora que con Dios no hay activo y pasivo. O sea que Él ya me quiere de manera perfecta. No puedo hacer nada para que me quiera más y no puedo hacer nada para que me quiera menos. Él ya me quiere de forma perfecta y darme cuenta de esto ha sido como mi gran revelación. O sea, sentirme plenamente querida como hija suya, para mí ha sido como, wow, en plan, antes ni me había dado cuenta, o sea, pensaba como que si hacía las cosas bien, pues Dios iba a estar contento conmigo, si la liaba y pecaba mm. mucho y era un desastre, pues iba a estar más enfadado conmigo. Y esto ha sido como mi primer gran antes y después. Y el segundo, Sí, que este te es iba para difícil. antes de que digas el segundo, nada más poner un contexto que creo que también es importante que la gente sepa, sobre todo en esta cuestión del esfuerzo y de superarse. O sea, tú tenías una carrera, tú tenías un trabajo, o sea, tú habías logrado ya bastante, ¿no? O sea, ¿qué es más o menos Sí, en síntesis, qué es lo que tenías también para que la gente supiera? Porque alguien ay, puede pensar, decir, pues esta es una chica que no tenía nada que hacer, estaba aburrida en la cama y dice, pues bueno, me voy a lanzar de peregrinaje. No, o sea, tenías una vida, tenías algo ya estructurado, ¿no? tenía una vida muy bonita, la verdad, tengo que Mm, decir. Tenía un trabajo que me encantaba. Yo estudié Derecho y Ciencias Políticas en la universidad. Luego hice un máster en un MBA en Comercio Exterior y después estuve trabajando un tiempo en Marruecos para la Embajada de España y en Marruecos, que fue una época preciosa de mi vida. Y después me volví de Marruecos y estuve trabajando en Madrid, en la capital, en el ámbito de recursos humanos, en el Departamento de Recursos Humanos para una de las empresas más importantes que hay en España, que se llama Acciona, que se dedica a la sostenibilidad, a las grandes infraestructuras, mm, energías renovables, etcétera.
Y la verdad que estaba contentísima con mi trabajo, viviendo en Madrid, una vida muy divertida, porque la verdad que ahí estaban casi todos mis amigos, en el trabajo me iba muy bien, la verdad estaba, o sea, muy bien, muy bien, muy bien. Y, y yo sentí que Dios me decía, lo que tienes está muy bien, pero yo quiero más. Y entonces cuando digamos que posó esto en mi corazón, pues la verdad que no dudé ni un segundo en decirle que sí, porque pensar que de alguna forma remota yo podía estar haciendo su voluntad me generó tantísima paz y tantísima alegría que no lo dudé ni un segundo, la verdad. Ya. Y te decía esto, aunque ahorita que mencionas de Marruecos que no lo sabía, te quiero mencionar una cuestión sobre esto. Am, eh, Recientemente en un live yo estaba hablando sobre una cuestión que a mí me ha tocado también aprenderla, que el Papa Benedicto XVI, gran teólogo, hablaba de los tipos, explicando los tipos de amor que vienen del griego, el amor de agape, que es el amor de ofrenda, que es el amor, vamos a decir, más grande como tal, pero a veces está el amor de filía, que es el amor de amistad, y está el amor eros. Entonces, el amor eros, hoy se le relaciona solamente con la cuestión erótica como tal, pero el eros es el amor de pasiones, de entrañas, de sentimientos. Y el Papa decía que Cristo, una vez tomado nuestra condición, aunque ahora ya está resucitado, glorificado y todo, sigue siendo hombre. Tiene carne glorificada, pero carne humana. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, el corazón de Cristo aún necesita amar y ser amado con amor eros también, desde sus pasiones, desde sus sentimientos. Entonces, esto nos pasa más a nosotros los varones, que somos más intelectuales, etcétera. Ustedes tienen menos problema porque tienen la parte más sensible, más desarrollada. Pero nosotros, pues entonces nos vamos en una experiencia de fe más doctrinal. Entonces vamos construyendo una fe sobre los concilios todo, y que todo está perfecto. A mí me encanta el estudio y todo ese tipo de cosas. Pero dar el paso de decir exactamente esta primera cosa que tú dices, oye, es que hasta las verdades de fe caen en justo sitio cuando tú sabes, soy amado sin condición. O sea, cae. ¿Tú has visto algún proceso de eso, de que las verdades doctrinales, las verdades de fe, ahora caen en su sitio, partiendo de esta experiencia de decir, oye, soy amada? Mm. Y, y no voy a andar como una pelagiana haciéndome esfuerzos para yo ganarme, no sé, el amor de Dios, ¿no? Esto no quiere decir que Dios este, no, no, no nos inspire a responder a su amor, ¿va? Pero no porque Él esté esperando porque le quitamos o le ponemos, ¿va? Sino porque realmente sabe que al responderle, esa experiencia de su amor es mucho más plena. Pero no sé si hay algo en ti que tú hayas dicho, eh, ciertas verdades, ahora es precisamente que las entiendo mejor a raíz de saberme amada. No sé si has tenido algún tipo de experiencia de esto. Pero sobre todo por lo que acaba de decir, a raíz, o sea, es una consecuencia, no es una causa. Mm, O sea, yo no amo más a Dios porque estoy cumpliendo con un dogma de fe, sino que partiendo del amor, todo empieza a tener más sentido, o sea, o empieza a tener sentido. O sea, como que lo que cambia no es el resultado, sino el enfoque. O sea, yo ahora enfoco las cosas desde un punto de vista de una hija amada. O sea, ahora yo entiendo que Dios es mi padre que me quiere, que me adora y que se le cae la baba conmigo. Entonces ahora enfoco las cosas desde ese punto de... O sea, yo antes pensaba que esto era, digamos, el resultado. O sea, A más B era igual y esto era C, pero esto no es C, esto no es... mm, Dios no me quiere porque yo he hecho A y B. Está al revés, es como Dios me mm, quiere. Y ya a raíz de sentirme amada, yo cumplo los mandamientos como causa, no mm, como si los cumplo me ama, no. Como me mm. ama y yo me siento tan amada, es como que de forma natural se despliegan el resto de cosas. Ya. Te decía lo de Marruecos. ¿En qué año estuviste en Marruecos? 2018. Ah, no, creo que ya habrá salido de él. Porque te iba a preguntar, porque un gran, gran obispo que estuvo en Tánger, ahí con los migrantes y todo esto, Monseñor Agrelo, él es tremendo, tremendo, es un hombre tremendo. Ahorita ya está en España, está ya retirado y todo eso, pero él trabajó ahí en Tánger, que sabes que de ahí se avientan muchos africanos para poder llegar a España o a Italia, etcétera, al mar, y muchos naufragan, mueren, Ujú. todo eso. Y yo cuento mucho una experiencia que él dice, que va mucho con lo que tú estás diciendo ahorita. Este, Él dice que pues daba su bendición y dice, yo sé que muchos de ellos no los volverá a ver,
sea porque llegaron a su destino o sea porque se quedaron en el camino. Y en unos que naufragaron, dice que una vez vio a uno que alcanzaron a salvar, creo que fue la guardia italiana, no sé, pero ya estaba por morir. Y este migrante africano le decía, Monseñor, que cuando estaba ya a punto de ahogar, lo único que repetía era el salmo que decía, Señor, por tu misericordia, sálvame, por tu misericordia, sálvame. Y Monseñor Agrelo dice, ese salmo, ¿cuántas veces yo no lo he hecho en la liturgia de las horas, en mi catedral? Dice, pero qué distinto es hacerlo cuando te estás ahogando a con el aire acondicionado o alguna cosa. Entonces él se propuso que siempre que iba a hacer una homilía, imaginarse que estaba en una patera, en una balsa con los migrantes. ¿Por qué? Porque las condiciones y las circunstancias, no digamos que te obligan, pero te fomentan una experiencia que eso es, de hecho, evangelio significa eso, mensaje de salvación. Este, no digo que no hay que hablar de la condenación del infierno, perfecto, pero ante todo es mensaje de salvación. Y a veces uno tiene la experiencia de la fe en donde si uno se pregunta, ¿en verdad yo me siento salvado como se sentía salvado ese migrante que está ahogando? O sea, tenemos esa experiencia de decir, del límite, de decir, oye, si no es por Dios, yo no estoy aquí. A veces nos acostumbramos a una cuestión de fe. Yo creo que este peregrinaje quizá también te ha empujado, o empujado, entre comillas, a esta experiencia, ¿no? Decir, hoy más que nunca yo me sé salvada. O sea, que sin él no llego. No sé si tienes algo de esto. Me he pasado toda la misa de hoy pensando justo en esto. O sea, estaba pensando en una imagen como que Dios era una cuerda que bajaba, a la que yo me agarraba y yo le estaba diciendo, hazme consciente de que solo tú eres quien me salva, que yo por mí misma no llego a ningún sitio. Y esto me he dado cuenta tantos días que voy andando y de repente pues me preocupo, ¿sabes? Por el futuro. ¿Y dónde voy a dormir hoy? ¿Dónde comeré? ¿Encontraré algo? ¿Me abrirán alguna puerta? Y yo me di cuenta de que yo por mí misma no sucede nada, que todo lo que sucede es por su gracia y que o sea, que mi valía radica en él, en que él me salva, no en mí. Y eso también lo pensaba mucho cuando dejé el trabajo y dejé todo. Hubo un momento en el que pensé, hay que ver que fíjate con todo lo que yo he conseguido, ahora lo voy a echar por la borda por ti. Y de repente pensé, ¿y yo por qué he conseguido todo esto? ¿Quién me ha dado los dones para poder conseguir este trabajo, para que me promocionen en el trabajo? O sea, ¿quién me ha dado todos esos dones? Me lo ha dado Dios. Es como, pero que de esto no es sumar y restar, que todo lo que tienes te lo he dado yo. Digo, vale, Mm, vale, ya me entero, me entero. ya. Sí, decía Teresita del Niño Jesús, todo es gracia, ¿no? Está en esa parte, sí. Eh, am, bueno, eso era el primero. Los otros dos cosas que tú dices que ha visto cambiar el Sí, segundo. que ha sido un antes y un después. O sea, la primera, el saberme amada, más que sentirme amada, es saberme amada de forma plena por Dios. Y la segunda es justo lo que te estaba diciendo ahora de pensar en el futuro. O sea, de alguna forma perdemos una barbaridad de tiempo al día. Tú piensas, ¿cuánto tiempo al día estás pensando en el futuro? Ya sea próximo o lejano, o sea, en el futuro inmediato o en el futuro lejano. Es el mayor porcentaje de tu día y yo me he dado cuenta de esto peregrinando, de que pierdo una barbaridad de tiempo pensando en el futuro y muchas veces pensando en el futuro de forma negativa, ¿no? Con dudas, ¿qué pasará? ¿Cómo se resolverá esto? ¿Qué pasará cuando entre a este país? ¿Qué tal me irá? Y me he dado cuenta de que cada vez que yo dudo sobre el futuro, lo que le estoy diciendo a Dios es que no me fío de él. Y es tiempo, todo ese tiempo que yo invierto pensando en el futuro, es tiempo que no estoy disfrutando de su presencia, que no estoy disfrutando de ese regalo que me está haciendo en este momento concreto. O Ujú. sea, hay una canción de Hakuna que hice un vídeo el otro día cantándola que decía que la felicidad está aquí, aunque parezca un logo de un anuncio, pero es verdad que proyectamos mucho en el futuro, seré feliz cuando termine la universidad, seré feliz cuando me case, seré feliz cuando tenga el primer hijo, seré feliz cuando me jubile. Ujú. Posponemos mucho la felicidad pensando que cuando consiga X cosas seré feliz, pero lo único que te está dando Dios es este momento presente. Entonces, si no lo estás abrazando y no estás estando en su presencia, es que te lo estás perdiendo. Te estás perdiendo el regalazo del momento y en el momento te estás regalando tantas cosas que es como mi gran aprendizaje es, aunque es súper difícil, no proyectar todo el rato en el futuro, no estar todo el rato pensando en el futuro, tanto próximo como lejano, sino estar en el ahora.
o sea, y estar en la, pues yo es verdad que lo tengo fácil porque voy por la naturaleza todo el rato, entonces Mm, contemplar por donde yo voy es que es facilísimo, porque veo unos paisajes, ahora estoy en la costa de Montenegro y es que es absolutamente maravillosa. Entonces, alabar a Dios en esta creación, pues para mí es muy sencillo, la verdad, porque es que es una pasada. Pero digamos que para mí lo que ha cambiado es darme cuenta eso de que cuando me preocupo por el futuro, lo que le estoy diciendo es que no me fío de él. Ese es mi claro. segundo breaking point. Y aquí yo creo que inclusive se unen tanto el primer punto que dices y este segundo, porque creo que era Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, que mencionaba, que decía, le decía al Señor, eh, mi pasado a tu misericordia, Señor, mi futuro a tu providencia y mi presente a tu amor. O sea que en realidad ahí yo veo la conexión, ¿va? O sea, por una parte te estás viendo cada vez más amada por Él, pero juega mucho el estar en el presente, ¿va? Porque es aquí y ahora que me está amando. Digo, Sí, me ha amado en el pasado y me amará en el futuro, pero es aquí que en donde tengo la experiencia de amor, ¿no? sí, 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 qué buena, totalmente. ¿Y la tercera? Y la tercera es la paciencia. Yo en mi vida anterior estaba muy acostumbrada a causa-efecto. Quiero algo, me lo curro, porque nada es gratis, pero me lo curro y lo tengo, me lo curro y lo tengo. Amazon, compra algo, tiene Amazon Prime, te llega en menos de 24 horas. Pa, 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 pa. Y ahora estoy aprendiendo a persistir, o sea, a la paciencia, a decir, yo doy paso y además doy paso un poco al vacío, en el sentido de que yo no sé qué va a venir después. Y pienso mucho en el Evangelio de Juan cuando dice, venid y veréis. O sea, Dios lo que te está diciendo es, ponte en movimiento, ya me encargaré yo, pero tú ponte en movimiento. Entonces yo lo estoy aprendiendo a hacer así y decir, yo voy, tú ya me enseñarás. Pero yo empecé esto sin saber cómo iba a poder, o sea, yo no era una persona deportista, no era una persona aventurera, no tenía ni idea, o sea, esto fue como, yo me lanzo, tú proveerás. Entonces estoy aprendiendo de la paciencia, de no centrarme en los retos a corto plazo, sino decir, yo paciencia rego. Cuando empecé la peregrinación, hablaba con mi acompañante espiritual y le decía, es que no siento cambio en la oración, no siento cambio en... Yo quería ya ver los cambios, yo ya quería, o sea, yo después del primer mes pretendía ser, como te podrás imaginar, San Juan de la Cruz, o sea, yo pretendía Mm, estar en un nivel de misticismo aquí de alto eh, y no pasaba nada y mi acompañante espiritual me decía, Catar, tú acabas de plantar una semilla, la estás regando, dentro de un tiempo verá un brote verde, cuando pase más tiempo ese brote irá ramificándose y algún día comerás el fruto, pero no esperes, acabas de poner la semilla y te quieres estar comiendo una manzana. Entonces, yo- el yo- yo- hacer, no, perdón, el hacer un ahorita, proyecto tan a largo plazo, un año, me está enseñando mucho a cada mañana persistir y decir, yo confío en ti, doy paso, voy en la dirección correcta, pero no veo los frutos ahora mismo. no, inclusive te iba a decir, tu director espiritual de alguna manera te está poniendo como que la semilla. A mí me encanta, nuevamente vuelvo a Charles de Foucault, él decía que, por ejemplo, la evangelización tenía etapas y se estará una etapa de cosecha, está una etapa de siembra, y lo que dice, y la que nadie quiere es la etapa de desbrozamiento. Y él dice que la iglesia hoy más que nunca necesita desbrozamiento, o sea, porque a veces ni siquiera es la semilla, es preparar el terreno. Porque, y eso, él lo decía, porque a veces cometemos injusticias inclusive con las almas, porque esta parte de la paciencia yo la traspolo, digo, yo no te conozco tanto como para decir las cuestiones de tus relaciones interpersonales, etcétera. Entonces, pero a veces uno tiene un carácter como de querer amoldar a los otros a uno. Y ahí juega mucho la parte de la paciencia, es decir, a ver, ¿quién soy yo para acelerar el proceso que Dios lleva con ella? O sea, no, pero es que quiero poner la semillita, pero cometemos una injusticia en poner una semilla, así como cometemos una injusticia en querer cosechar donde no se ha sembrado, cometemos una injusticia en querer sembrar en donde no se ha desbrozado, que decía Charles de Foucault, ¿va? Prepara la tierra. Y él decía una cosa interesantísima, él decía, él trabajó, ya sabes, que en el Sahara y todo esto, en este trabajo de desbrozamiento, y él decía que después de su muerte tendrían que pasar 10 años para que alguien comenzara a sembrar. O sea, toda su vida él sabía que no iba a haber ni la semilla, ya no los frutos, o sea, ni la semilla como tal. Su trabajo era desbrozar. Y a mí por eso me encanta decirle que para mí es el santo del fracaso, ¿ah? Porque es esa paradoja, ¿va?
de la victoria de Dios en algo que no se ve. A mí me llama mucho la atención ver al Señor, digo, toda su vida pública fueron en 3 años, pero 30 en una continua vida ordinaria, sin predicar, sin milagros, sin todo eso. Es demasiado injusto decir como que esos 30 años no tienen que ver nada en nuestra salvación, que solamente fueron los 3 de predicación y su pasión y su muerte y su resurrección. O sea, ¿por qué el Señor de 33 años, 30, priorizó un trabajo que no se ven los frutos, que no hay nada, ¿va? Entonces, ahí hay una cuestión que es interesante, ¿eh? Y me parece que es esa parte que quizá también el Señor te está mostrando. Es decir, bueno, tu director espiritual es optimista, ya verás los frutos. Pero, por ejemplo, yo te diría, ¿estarías dispuesto a no verlos al día de Claro. hoy? Es decir eh, mi salario ya es el aquí y ahora, la mar aquí en el presente. Si los veo, si no los veo, pues ya estarán. Porque también te causa, sería estar viviendo en el futuro, ¿no? Querer ver también esos frutos y esa ansiedad que te pueda dar, ¿verdad? Aunque son Claro. frutos de Dios, ¿verdad? Pero no sabemos si Dios lo quiere así. Déjame pasar rapidito a la parte, entonces, aquí tengo el video. Ok, está. Perfecto. Ok. Ok, entonces me gustaría profundizar en varias cosas de estas historias que generosamente nos compartiste ahí con tu mamá, porque preguntas sencillas pero que guardan muchas verdades, ¿va? Entonces, vamos con la primera. Mamá, la gente quiere saber cómo reaccionaste cuando te dije que me iba a peregrinar a Jerusalén. Susto, miedo, Llevaste un susto de la leche, ¿no? sí, enorme, enorme, miedo, vacío, abismo, no sé, dudas, por qué, Sí. de dónde. ¿Qué es lo que más te costó a la hora de... Ok, está. La primera, la reacción. Yo en mi adolescencia estuve en un seminario y siempre he tenido un carácter muy lanzado. Entonces, yo a la distancia veo que algunas veces no era muy consciente del sufrimiento de mis padres y posiblemente pude haber tenido algunas actitudes eh, eh, pues no empáticas, ¿verdad? Para con ellos, precisamente porque mi convencimiento estaba pleno y sabía que había peligros y que había todo ese tipo de cosas y todo eso, pero yo estaba dispuesto a pagar el precio. Pero tú dices, pero tus papás se tienen que comer eso sin estar viviéndolo, etcétera. ¿Tú cómo procesas esta cuestión? ¿Fuiste consciente de decir, bueno, estoy convencidísima, estoy lanzada, abandonada en el Señor y todo eso, pero mis padres se lo van a tener que tragar de un sorbo esta situación? Has visto también, que eso también yo lo he visto en mis padres, bueno, ya mi padre ya falleció, que es el Señor es providente y va enseñándole a los papás, ¿verdad? O sea, me acuerdo que hace ya algunos años mi mamá habló con una mamá de un seminarista que también estaba un muchacho que iba a entrar al seminario y todo, súper preocupada, y ahora hasta consejos ella da. Entonces, no te preocupes. Entonces, ¿cómo vives esta situación? ¿Cómo viviste esta situación? Pues al principio fue muy difícil por justo lo que tú dices. Yo tenía un convencimiento tan fuerte que para mí es como que no había nada que se pudiese interponer entre la voluntad de Dios y yo. Es como, tengo tan claro que esto es lo que Dios ha puesto en mi vida, que es que no hay nada que me pueda separar de esta misión. Y cuando se lo conté a mis padres pensé, claro, qué injusto, porque yo siento como ese convencimiento, pero ellos no. Entonces pensé como qué injusto, porque yo lo vivo súper confiada, pero ellos no. Entonces yo he rezado muchísimo por ellos, la verdad. Yo hay cosas que yo no puedo hacer. Yo no puedo convencerle a mis padres de que voy a ir sola por los caminos, quedándome en casa de la gente y que todo va a estar bien, pero yo he rezado mucho para que Dios también les cuide mucho a ellos. O sea, que diría que lo primero oración. Y luego lo segundo es que ellos han ido viendo, yo soy muy sincera con ellos. Y cuando tengo días malos, cuando tengo preocupaciones, cuando me pasan cosas, las comparto también con ellos, para que ellos sepan que tanto lo bueno como lo malo lo están sabiendo. Entonces eso a ellos también les da muchísima tranquilidad. Mi madre me lo dice, cuando tienen los días malos es cuando estoy más tranquila, porque digo, vale, esto es lo peor que le está pasando. Y entonces hago, o sea, lo primero que rezo mucho por ellos, lo segundo que soy muy franca con ellos en las cosas que me pasan a lo largo de la peregrinación.
Y luego tercero es que lo que espero es ser yo un poco espejo de esa llamada que yo he sentido, pues podré explicarla de la forma más clara posible para que por lo menos pues ellos se puedan contagiar un poco. Fíjate lo que tú dices, que tu madre al final era la que daba consejos. A mi madre la gente la para por la calle y le dice, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Yo es que no podría ser tú. Y ahora mi madre es la que calma a la gente. No, no os preocupéis, está la niña fenomenal, está yendo Mm, todo súper bien. Digo, mi madre calmando a la gente cuando la pone al principio lo pasó muy mal. O sea, que digamos que tú estás haciendo una peregrinación tanto para mí como para ellos. claro. Vamos a la siguiente. Dar la aprobación para esta peregrinación. ¿Qué es lo que... ¿Aprobación? ¿Me preguntaste en algún momento? ¿Pediste tuviste permiso? que aprobar un ¿Tuviste? escrito? Ah, pediste permiso. Dale. En esto yo totalmente te entiendo, ¿eh? Porque, te digo, yo en mi adolescencia estuve en el seminario, pero mis papás no es que son católicos y no se oponían a este discernimiento y todo esto, pero les daban largas, y un día yo que tenía como 12 años me fui de la casa a ir a buscar no sé dónde, el centro de promoción vocacional y etcétera. Fue bien interesante porque yo no me acuerdo ni cómo llegué, la verdad, pero ya de regreso tomé un taxi sin ningún dinero para todo eso. Bueno, tenía muy poquitito y el taxista no me cobró, ¿no? Empezamos a hablar de cosas de Dios y todo eso y no me cobró. Evidentemente, pero me les desaparecí. Entonces, digo, es bastante cómico como tu mamá, aprobación cuando me preguntaste, ¿verdad? Entonces, eh, ¿tú crees que esa tensión, decir, por una parte honrar a tu padre y tu madre, pero por una parte entender que sobre tu padre y tu madre está el Padre del cielo? O sea, esa tensión y ¿cómo tú lo manejas en esta cuestión? ¿Va? Porque tú dices, sí, hay ciertas cuestiones que no lo van a entender, y tengo que dar el paso al mismo tiempo, ¿ah? Y no es una cuestión de que si me dan permiso o no permiso, ¿ah? ¿Tú cómo lo ves? Pero aquí te diría que más allá de, o sea, pondría más el foco en los padres, fíjate. Más Ok. que decirle a la gente como tú y como yo que tiene una llamada o que siente que Dios ha puesto algo en su corazón y tiene esa inquietud, pues es verdad que ya esa gente le diría persíguela por encima de tu padre y tu madre, porque ya Dios se encargará de tu padre y de tu madre, que son sus hijos también. O sea, ya actuará Dios ahí, tú no te preocupes porque no es tu responsabilidad. Pero aquí haría un llamamiento a los padres y a las madres. O sea, tened mucho cuidado de no cortarle las alas a vuestros hijos por vuestros miedos, que esto es algo que se hereda un montón. Los miedos de los padres pasan a los hijos y cuánta gente hay que no lleva a cabo su vocación, sea la que sea, no digo que sea religiosa o laica, digo más allá de eso, como que no lleva a cabo, no se pone en manos de Dios porque sus padres le han transmitido unos miedos. Y aquí le diría a los padres, tened mucho cuidado de no transmitirle a los hijos vuestros miedos, que son puro egoísmo. Entended que vuestros hijos son hijos de Dios y que Dios va a cuidar de ellos también. Entonces aquí, aunque cueste, porque mi madre dice, es que esto es antinatural para una madre. Pues sí, yo lo entiendo que es antinatural para una madre, pero hay que dejar ir y dejar a los niños que lleven a cabo su vocación, sea la que sea, porque es que si no, no os vaya a dejar que se pongan en manos de Dios si heredan vuestros miedos. Sí, hay dos cosas que con esto que dices se me viene a la mente. Una vez hice una reflexión por ahí en mis redes sociales sobre cuando Simeón le dice a la Virgen que una espada atravesara su corazón y todo. Él está ahí. O sea, yo me pongo como varón, mi esposa, si estuviera en esa situación y todo eso. Es decir, tengo a una mujer con una misión mucho más grande de lo que yo puedo entender. O sea, la misión, claro, que de José es tremenda, ¿va? Sí. Pero entender y decir, ¿cómo yo proceso esto? Voy a tratar de trabajar para que esa espada nunca atraviese el corazón de mi esposa, etcétera, o tengo que dejar esto que no entiendo, o sea, que a mí, yo soy el primero que sufro con esta situación. Entonces, esa es la primera cosa que ahorita escuchándote se me viene a la mente, pero la segunda es, eso también me recuerdo que una vez mi mamá me lo dijo ya hace algunos años. Yo personalmente sí no le cuento todo, absolutamente todo, porque realmente yo me meto en cada lío pastoral de evangelización y todo eso, y ella tiene algunos problemas también de nervios y todo ese tipo de cosas, entonces no voy a dar sufrimientos gratuitos, ¿no? Entonces, aunque tú comprenderás que mucho de ellas se lo huelen, ¿no? O sea, ese sentido de la Las mamá que madres dice... son mucho más largas de lo que nos pensamos. Entonces, pero bueno, yo no creo que tener cargos de conciencia y muchas de las cosas no las comparto, pero ella me dice, una vez me dijo,
que a veces sentía más tranquilidad conmigo, que me tiene lejos, que sabe cómo me lanzo a ciertas cuestiones bastante peligrosas y todo esto. ¿Por qué? Y aquí eso es donde yo le digo a los jóvenes, que no sé si estarás de acuerdo con esto, yo le digo a los jóvenes, los papás no tanto se preocupan por si vas a sufrir en las decisiones que vas a tomar. A veces lo que más les duele, bueno, que luego me decía mi mamá, dice, sé que puede estar cosas que no me cuentes y todo eso, pero sé que estás dispuesto a pagar el precio. Dice, a veces tengo más pendiente por tus hermanos, que quizá no tienen tantos peligros y todo eso, pero no los veo definidos. Entonces, Mm, a veces los papás no lo dicen, pero entre la preocupación y todo eso, están tranquilos, dicen, esta está dispuesta a pagar el precio. O sea, no hay nada que sí. hacer porque va a pagar el precio. Se preocupan más por aquel que quizá no está tomando peligros, pero no está dispuesto a pagar el precio, ¿no? Entonces, ¿no crees que también uno le da tranquilidad a los papás dando la certeza de decir, aunque no lo entiendes y todo esto, o sea, yo estoy consciente de pagar el precio, o sea, estoy comprometido con esto, ¿ah? Sí. No sé si lo veas también así. Me parece completamente así. Y también me parece que si un padre tiene fe, a mí esto, por ejemplo, lo he pensado mucho. Si yo fuese madre y me dijesen, tu hijo va a ser martirizado, es justo lo que tú has dicho. ¿Permitiría que tuviese su camino a la santidad? O sea, ¿apartaría ese cáliz de él con tal de que no sufra? Que aquí es donde entra como muy en combate lo humano y lo divino. Entonces es verdad que la parte humana y la parte carnal nos tira a tengo que alejar a la persona querida del sufrimiento, pero es que igual el sufrimiento es su camino a la santidad. Entonces que no nos interpongamos en el camino de nadie a la santidad. Claro. Vamos a la siguiente. Mamá, ¿qué le diría a otras madres que sus hijas quieren hacer una peregrinación sola o cualquier otro proyecto? Pues que se compren una caja de satín primero. No, en serio. Pues nada, Bueno, vamos a hacer el siguiente porque creo que estaba con lo que ya hemos hablado. que la Respondí. respeten, que la apoyen y que estén con ella y que tengan claro que casa es casa, casa es nido, que aquí las puertas están abiertas y que bueno, es su proyecto y que van a sentir tu apoyo siempre. Yo creo que muchas veces la gente cuando tiene ganas de hacer algún proyecto y lo primero que se encuentra en su casa igual es una negativa o un eso no, o miedo y tal, muchas veces son lo que frena a la gente de hacer cosas que realmente quiere hacer y que es lo que tiene que hacer en su vida, ¿no? Bueno, pero también es bueno al principio discutirlo y decir, Mamá, la gente quiere saber cómo lleva el día, o sea, cómo lleva una madre el día a día de que su hija esté peregrinando por camino, durmiendo en casa de la gente, haciendo una cosa así. bueno, pues depende del momento. El día 2 de enero iba a morir, exactamente. Eso sí, es verdad que al principio fue duro, cantidad de dudas, de miedo, de dónde está y si se ha caído y no se ha caído y tiene hambre y tiene, no sé, 20.000 dudas y 20.000 preocupaciones. Pero poco a poco yo creo que se han ido disipando un poco, de vez en cuando vuelven, es lógico y normal. O sea, que también es lógico volver a los mismos miedos que había en el principio, de repente tener un día malísimo, de repente tener un día Sí. que es más difícil. ¿Y qué crees que ha cambiado desde el inicio de la peregrinación hasta ahora para ti? Ok, voy a parar aquí. Es esta parte también, porque a veces uno idealiza las conversiones. Yo ya sigo al Señor, yo ya empecé el proceso. Pero ¿qué pasa cuando regresas espiritualmente, físicamente, etcétera, a donde arrancaste? O sea, tú dices, esto no tiene sentido. O sea, yo veía una vida bien y ya me empezaron miedos, etcétera. Eh, ¿Cómo has visto que eso es muy, muy, muy particular dentro de una peregrinación? Como tú dices, alguien podría decir, no, pues a Carlota siempre se le ve sonriente y todo, y viene en sus redes sociales y todo eso. Pero la cuestión es, Carlota, dentro de todos estos meses, ¿la ha pasado mal? O sea, ha dicho, ¡Uf! se le ha atravesado a la cabeza decir, ¿sabes qué? Yo mejor paro aquí, quizá me equivoqué, etcétera. O sea, has hecho actos de abandono que han disipado miedos, pero de pronto los miedos regresan. ¿Cómo has vivido esta parte? Los miedos regresan. O sea, vuelve a la casilla de salida en muchísimos aspectos, en muchísimos aspectos. Y tienes que tener mucho cuidado porque ahí el demonio está como diciéndote, uy, no ha avanzado nada, vaya, esto no está sirviendo para nada y tú tienes que ser consciente de que esto es un proceso y que tú no entiendes el proceso y que no tienes que entender nada, solamente tienes que seguir avanzando y confiar en Dios. Pero muchas veces, pues en muchos aspectos vuelve a la casilla de salida. Yo recuerdo un día en Francia
que estaba diciendo, buah, hay una época ya que estoy abandonada completamente, o sea, ya voy al día, confiando en la providencia y todo fenomenal, y de repente un día tenía un alojamiento apalabrado con una señora y la señora me escribe una hora antes de llegar yo a destino y me dice que no se encuentra bien, que no me va a poder acoger, y de repente caí en un abismo de preocupación, agobio, bueno, ansiedad pura. Y dije, pues yo no estaba tan abandonada, y acabo de volver a la casilla de salida, no importa, 70 veces 7, ¿sabes? Hay que persistir y hay que seguir avanzando poco a poco y confiar en que esto es un proceso, que esto no es voy de punto A a punto B. Y cuando he llegado a punto B ya lo he conseguido todo, he hecho el check y he pasado de nivel. Esto no va de pasar de niveles. Entonces uno tiene que ser también paciente consigo mismo y entender que en muchos aspectos volverá, y también a nivel de pecados. ¿Cuántas veces nos pasa que después de confesión nos vamos limpitos como una patena y nos pensamos, uy, ya en esto no vuelvo a caer, y fin, vuelve a caer otra vez, pecados recurrentes? Pues tenemos que ser pacientes con nosotros mismos como Dios lo es. Claro. No echarnos más carga a nosotros en los hombros. Y luego también, pues, con lo que has dicho de a Cata se le ve muy feliz en redes. Hombre, pues todos tenemos que ser conscientes de que cuando estoy hecha polvo, pues no lo pongo. Bueno, sí, a veces sí lo pongo y digo que he tenido un día malísimo. Pero que claro que no todo es brilli brilli y algodón de azúcar. Hay momentos malísimos también, claro. Y esto me hace pensar de que en realidad la verdadera sabiduría no es tanto el estar como de manera inmaculada constantemente, sino ya los padres del desierto hablaban de que el trabajo interior te dice que siempre verás que si que profundizas más, hay un asesino dentro de ti. O sea, lo que menos te esperas puede está ahí adentro, ¿eh? Esa es la parte. Hay un paisano tuyo, San José María Escriba de Balaguer, que me encantaba cuando algunas reuniones estas que le hacían preguntas y todo eso, muchas veces al final le decía, recen por este sacerdote porque yo soy capaz de los peores crímenes que se puedan imaginar. Y tú ves o un San Felipe Neri, ¿va? Que al inicio de su conversión le decía, Señor, no retires a Felipe de tu mano porque si lo retiras de tu mano te puede traicionar peor que Judas. Lo ves ya agonizando con olor de santidad y siguiéndole diciendo, Señor, no retires a Felipe. O sea, como que los santos no son alguien que forjaron una virtud así como perenne, establecida, sino que más bien la sabiduría estaba en saber de que hayan construido todo lo que han construido, en un hilito se puede caer. O sea, conscientes de su propia miseria, debilidad, ¿no? En base a eso, la virtud y el pecado toman su justo sitio, ¿no? A diferencia de que si tú crees que tu identidad está propiamente en la virtud, pues cuando se cae esa virtud y te das cuenta que no eres tan virtuoso, pues te vas... de hecho, ayer o antier, que estaba haciendo un live, hay una chica, se llama Kelsey Scott. Casi para la adicción a la pornografía hay más material para los varones, porque es una cuestión que nos pega más a nosotros. Pero ahorita está al 50 y 50 con la mujer, pero la mujer la vive diferente. ¿Por qué? Porque es una cuestión de adicción de hombres, etcétera. Entonces, el único libro que yo he encontrado que ayuda un poco a mujeres es el de ella. Y ella era adicta y todo esto, salió y no solamente salió, hizo todo un ministerio en universidades para ayudar a las mujeres con esta adicción y todo esto, y de pronto volvió a caer. Y con eso perdió la fe. ¿Por qué? Porque decía, hice todo este camino, ¿a cuántas almas he ayudado, etcétera? Y de buenas a primeras vuelvo a caer en la adicción. Recuperó evidentemente después la fe y entendió ya más bien el crecimiento de fe no en una virtud como perenne, etcétera, sino como la sabiduría de saber que hoy, gracias a Dios, he conseguido ciertas virtudes, las circunstancias bajan y ahí tengo que tener la virtud, por ejemplo, quizá no de la sabiduría, la templanza, el dominio propio, sino la humildad de decir, de reconocer, no soy nada, o sea, que en realidad, no sé si lo ves también por esa parte, o sea, de que tus días malos han sido parte de... Es que es un poquito difícil. Acaban de beatificar a un papa que yo quiero mucho, el Papa Juan Pablo I. El Papa Juan Pablo I decía algo, se, se puede escandalizar, pero a mí me parece que hasta a Dios le gusta ver que caemos muchas veces porque eso nos genera humildad, ¿no? O sea, es algo como paradójico, ¿no? Efectivamente, la clave de todo lo que acabas de decir es la humildad. Lo veo clarísimamente. El problema cuando creemos que somos muy virtuosos es que nos endiosamos. Pensamos o sea, dejamos de necesitar a Dios de alguna forma. Empezamos a pensar que somos buenos, que yo puedo, que yo soy virtuoso.
pero tú no eres nada, eres Mm. todo en Dios y nada sin Él. Entonces, creo que justo lo que acabas de decir, también lo dice Jacques Philippe en el libro de La paz interior, que el pecado tiene virtud dentro de él en el sentido de que nos recuerda nuestra humildad, nos recuerda lo que somos sin Dios y que Dios aprovecha también nuestros pecados para santificarnos. O sea, que Dios cualquier posibilidad que tiene la utiliza para santificarnos y forma parte de nuestro camino. Entonces, más allá que pensar como que tengo que ser una hoja en blanco sin ningún tachón, no. Cada uno somos una hoja diferente, unos con 7 tachones, otros con 25 y otros con 150. Pero no, es que no tenemos que ser perfectos y que esté todo blanquito y limpito, no, es que no somos eso, porque somos humanos y tenemos que ser humildes para aceptar que no somos una hoja en blanco sin errores y que Dios aprovecha nuestros pecados para santificarnos. Yo lo tengo clarísimo. Claro. Y sobre todo yo creo que la parte esta de la humildad le cierra la puerta a Satanás en esos momentos de caída por la cuestión de que Satanás siempre va a intentar arrancar precisamente la esperanza, ¿va? Que fue lo que le pasó a Kelsey, ¿va? O sea, ya habiendo conseguido lo que consiguió y todo eso, vuelve a caer en la adicción y todo eso y dice, pues eso no tiene sentido. O sea, el virus de la desesperanza, ¿va? O sea, en cambio, distinto cuando se tiene la virtud de la esperanza, que todos la tenemos por el bautismo, es decir, pues sí, caí, me hago responsable también de mis faltas, etcétera, o sea, y listo, y seguimos adelante, o sea, no se cae, o sea, la última palabra no la tiene ni mi pecado, ni Satanás, ni nada por el estilo, ¿ah? O sea, entonces, es esta Yo cuestión de muchas veces en ese sentido pienso, bueno, Dios ya lo sabía y aún así me creó. Como decir, él ya contaba con esto, ¿sabes? Él no se está asustando de lo que acabo de hacer porque él ya lo conocía y aún así me quiere. Entonces, pues ya está, y tengo que seguir y me ha dado un montón de herramientas para que siga. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque en las faltas, cuando nos creemos que hemos entrado en un estado virtuoso, cuando cometemos faltas, ahí es lo que justo acaba de decir. Satanás dice, es mi momento. Esta persona se acaba de desesperar pensando que ya había alcanzado un nivel y ahora se ha agobiado y ahí es donde entra, donde perdemos la paz. Y cuando perdemos la paz es cuando entra. Y es curioso porque el Papa Francisco, que no lo tocamos, ¿verdad? Que lo viste, tuviste una reunión muy seria, muy formal con él. El Papa Francisco en Brasil, en su primera jornada mundial de juventud, cuando fue con una casa de adictos, dijo una cosa tremenda, les dijo, miren, nunca se dejen arrancar la esperanza ni por gente de la iglesia. Luego remató, pero también no se la arranquen ustedes a nadie, ¿verdad? O sea, qué importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no? O sea, bueno, tú con él que te reuniste, que tenías esta naricita de payaso y todo eso, algo le dijiste, creo que de la esperanza o la alegría, una cuestión, ¿verdad? O si quieres, bueno, nos hemos alargado, pero si quieres así en breve, cuéntanos un poquito, No, o porque sea, va mucho en esta línea, ¿verdad? sí, le llevé 2 regalos, uno para él, que era como una credencial de peregrino, y le dije que no se tenía que preocupar, que yo hacía los kilómetros por él y por mí, con las rodillas como la tiene. Y luego le dije que llevaba otro regalo para mí, que es una nariz de payaso, y le pedí que la bendijese para que yo pudiese llevar la alegría de Dios al mundo entero. Y entonces me bendijo la nariz y fue un momento de risa y de cachondeo con el Papa, que me parece de las personas más divertidas que hay sobre la faz de la tierra. O sea, nos reímos una barbaridad, me lo pasé súper bien, súper, súper, súper bien. Pero es también esa alegría del cristiano, el saberse amado y que no hay nada que te vaya a quitar el amor de Dios y que tus faltas no te van a alejar de Dios. Claro. Sí, ¿no? Y si uno hiciera juegos mentales, o sea, las cargas que tienen los hombros de un sumo pontífice. O sea, como para Tremendo. tener la esperanza, la alegría, etcétera. Que ahí él recientemente una entrevista así muy íntima que tuvo con un amigo suyo, que yo hice un live sobre esto, él menciona, dice, yo estoy viendo lo que se llama la gracia de Estado. O sea, es un poco lo que decía San Agustín, ¿va? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. O sea, el Señor lo puso en ese puesto y tiene una gracia especial que no tenemos ni tú ni yo porque no tenemos esa responsabilidad. Entonces, es ver que Dios también da gracias particulares a las misiones Sí. que Él nos está pidiendo, ¿ah? Sí. Si Dios te da la carga, Dios te dará la fuerza. Yo rezo por el Papa muchísimo porque digo que, o sea, qué carga tiene sobre los hombros, o sea, lo que tiene que pesar el puesto de San Pedro, de verdad. Es que a mí es algo como que me alucina.
Cuando lo ves ahí paseándolo por la plaza de San Pedro, a mí es que me da mucha lástima. Digo, es que este pobre señor, de verdad no sé, pero luego pues pienso por lo que tú dices, ¿sabes? Dios le da la carga, Dios le dará la fuerza. Ya está. Claro. Vamos a ir terminando entonces con esto. Pues para mí es mi actitud ante el miedo que tengo y Porque el peligro sigue siendo el mismo o más, porque ahora estoy en otros países. sobre todo porque tú te enfadas muchísimo cuando te digo que tengo miedo. Mamá, preguntan que cómo era yo de pequeña. Pues cuando naciste muy fea. Fea con perro. De verdad. Paréntesis, me encanta así la franqueza de ustedes los españoles, o sea, están las cosas así. Y mi madre Tu hermano de bebé era muy guapo, pero tú de bebecilla no era mona, ¿no? Era una niña muy simpática, muy sonriente siempre, alegraba la vida en cualquier momento. Una cosa que me sorprende, no era nada aventurera, Yo no soy aventurera nunca. para nada. Bueno, voy a parar eso. Esto sí te lo mencioné en privado. Pero no sé, o sea, evidentemente tú vas por el campo y todo esto y no vas con un espejo, ¿ah? Que es algo muy particular, ¿verdad? O sea, nosotros los hombres, nuestra tentación llega más en cuanto de las tentaciones de los ojos en cuanto a mirar por fuera, o sea, la mujer, etcétera, ¿verdad? Que tenemos que cuidar la mirada. Ustedes más bien en cuanto a relación a sí mismas, como dicen, o sea, es difícil que una mujer que pase por un espejo no se vea. O sea, es muy complicado, ¿ah? Entonces, en esa parte de alguna manera te has desprendido. Bueno, quizás tienes el reflejo de un estanque o alguna cuestión, pero tú has visto o alguien de los que te conozcan más, que esté viendo tus redes sociales y todo lo que publicas, ¿alguien ha detectado que hay algo ya distinto a tu rostro? O sea, que también físicamente hay algún tipo de cambio. ¿Te lo ha dicho alguien? Bueno, yo lo Me lo percibí, dice, pero no sé si me lo dice alguna. muchísima gente. Para empezar, yo me he desprendido de esa vanidad física. O sea, yo antes de hacer este camino era una persona que le gustaba mucho, pues, maquillarse, arreglarse el pelo, la ropa, también por mi trabajo, muy de cara a la gente, etcétera. Pues yo cuidaba mucho mi aspecto y cuando decidí peregrinar renuncié a todo eso, porque primero renuncio a la parte de la ropa porque voy con ropa de deporte y tengo solamente 3 mudas, renuncio a todo el aspecto, o sea, de cuidado de la piel, del pelo, etcétera. Y lo que me he dado cuenta, y la gente me lo dice, pero con toda la humildad del universo, te lo digo yo también, que me veo más guapa que nunca. Pero no, o sea, porque estoy muy feliz. Es verdad que también lo de estar todo el rato en contacto con la naturaleza, bajo el sol, o sea, uno está pletórico, pero también me lo dice la gente, que tenga una alegría y un brillo que, pues yo creo que es la alegría de poder, de alguna forma remota, estar haciendo la voluntad de Dios. Claro. Yo creo que soy aventurera a raíz de la fe, porque las aventuras así más locas que he hecho, así India, tal, no sé qué, ha sido como más a raíz de la fe. En realidad antes tampoco era Nacho, ya lo si era hablamos, más ya. aventurero, mi hermano. Sí. No, tú nada, cero. No. Era una niña aventurera. Era juerguecillas. Juerguillas. Juerguecillas. Ya. Mamá, la gente quiere saber si ahora rezas más que antes, si tu oración ha cambiado desde que yo estoy peregrinando. Pues sí, ha cambiado en cantidad, lo primero. Y ¿Calité? en calité también, sí. Porque además al principio, cuando la verdad que estaba bastante preocupada y quería un poco entender un poco más tu peregrinación, y ahí me pongo un poco más profunda, me recomendó un primo mío que es sacerdote, Francisco, me recomendó un libro que es Hablar con Dios De Jacques Philippe. Sí. Librazo, y yo me estoy leyendo La paz interior de Jacques Philippe, que es otro librazo también. Por cierto, yo no he leído nunca de nada de Jack Phillips, pero he visto que muchos lo recomiendan como tal. Tú, una promotora de él, ¿no? Vas a alucinar. O sea, a mí me ha volado la mente. O sea, que le he dado 4 vueltas al libro ya de la paz Ya. interior. O sea, es que estoy como alucinada. Y mi madre se leyó que no se llama Hablar con Dios, se llama Tiempo para Dios, pero mi madre se inventa los títulos de todo. Y también le sirvió un montón. Y me han recomendado mucho La libertad interior. Y yo de él supe apenas porque creo que tiene uno dedicado a Santa Teresita. Bueno, para mí ella es muy Ujú, especial. ujú. Pero entonces para ir terminando, bueno, ya nomás falta un pedacito. Le preguntaron la calidad y la cantidad de la oración para con tu mamá. En el caso tuyo, ¿has visto también dentro del peregrinaje algún tipo de transformación en tu forma de orar o alguna cuestión? ¿En qué ha cambiado?
brutal, brutal. O sea, ya empezó un cambio antes de la peregrinación, que fue el comenzar a hacer silencio y a ponerme en una posición de escucha. Yo empecé a hacer silencio gracias a un libro de Pablo Dors que se llama Biografía del Silencio, que es maravilloso. Y ahora pues he pasado a una oración contemplativa que me encanta. O sea, yo cuando voy caminando hago una oración contemplativa y luego por las noches le escribo cartas a Dios. Tengo una libretilla en la que le voy escribiendo cada día un poco qué ha ido pasando, registro un poco mis sentimientos, mis emociones, cómo ha sido el día, qué encuentro he tenido. Y eso también me genera más sensibilidad para verle los detalles, o sea, para ver todos los detalles que tiene conmigo Dios a lo largo del día. Registrar qué ha pasado a lo largo de ese día me permite mucho también luego tener la capacidad de mirar atrás y ver todas esas cosas por las que antes pedía, que ahora me han sido dadas, o sea, tener un poco como una toma de perspectiva de la mano de Dios en mi vida. O sea, que eso es un poco como yo hago oración, pero mi oración desde que he iniciado o sea, desde el 2 de enero hasta ahora ha cambiado una barbaridad. O sea, cada vez tengo una relación más estrecha con Dios. Y siempre se dice en la espiritualidad católica, eso lo decían muchos santos, de que entre más uno se acerca a Dios, más se simplifica en todo. Está claro que Total. físicamente te ha simplificado todo esto, pero es que por lo que me dices de una oración más contemplativa, también, o sea, tú detectas que en automático es como que se ha simplificado más también tu oración, ¿no? O sea, digo, porque antes uno empieza con una oración en sus inicios básicamente de petición, etcétera, todo eso. Poco da gracias, poco alaba, poco se calla, etcétera. O sea, tú alcanzas a ver esta parte, que también la simplificación llega hasta la vida interior, ¿verdad? O sea, no solamente el que por obvias razones no podías llegar con todo tu ropero y todos tus zapatos y todo lo que tengas y todo eso a hacer esta peregrinación. O sea, era obvio que te tenías que simplificar en eso. Pero es que a nivel interior también empieza el trabajo de simplificarse, ¿no? Y te diré que para mí la consecuencia es que cada vez quieres más. O sea, cada vez, a mí me pasa, cada vez estoy más cómoda en el silencio, cada vez busco más momentos de oración. Cuando estoy en compañía, que algunos días he andado en compañía porque personas que me han acogido han querido caminar conmigo, etcétera, anhelo más los momentos a solas con Dios. O sea, pienso como que cuando uno va adentrándose en tener una relación más personal con Dios y que la oración va avanzando y como tú dices, avanza hacia una simplificación, no avanza a grandes fórmulas complejas. De hecho, para mí avanza hacia el silencio, en el que yo desde el alma le hablo y desde el alma le escucho. O sea, no necesito pronunciar cosas. A mí lo que Pero me genera es un inclusive, mayor anhelo. claro, pero inclusive en esto que tú mencionas que en algunos trechos has podido tener compañía y todo esto, digo, es particularmente interesante porque sabemos que ustedes como mujeres son más comunicativas, etcétera. Entonces, de saber o sea, se ve más ese fruto, ¿va? En el hecho de que tú quieras estar un poco más en silencio, pero no sé si en alguna de estas compañías hayan valorado esta parte. A lo que me refiero es, pues no sé, yo si te acompaño y todo esto, podría estar hablando contigo y todo ese tipo de cosas, pero a veces el forjar amistades en las cuales puedas estar con los mentados silencios incómodos, que dejan de ser incómodos, porque se me viene, conocí un sacerdote que me decía que su mejor amigo sacerdote, dice, nadie quiere ir con él, porque no habla, no nada, o sea, y dice, pero nos disfrutamos así. Dice, la última viaje que hicimos, nada más dijo 2 veces, habló 2 veces en todo el camino. Una, tengo hambre y quiero ir al baño. Y fueron como 8 horas de viaje, etcétera. Dice, pero ni él no se siente incómodo, pero yo tampoco. ¿Por qué? Porque, o sea, el llevar compañía en silencio. No sé si has tenido esta experiencia entre los que te han acompañado, que es un regalo, o al menos yo lo valoro bastante. No sé si tú también ves esa parte, ¿eh? O sea, a la gente que no está acostumbrada a hacer silencio, el silencio les cuesta mucho, les resulta muy incómodo. Entonces, en mi caso, como la gente con la que he peregrinado no son amistades mías, ni son, o sea, gente con la que he coincidido en un momento dado, soy yo la que tiene que pedirlo un poco. O sea, a la gente le resulta un poco incómodo. Yo, es que como lo anhelo tanto, tampoco me cuesta pedirlo, pero sí que es como,
mira, tengo un poco, o sea, ahora necesito un poco de silencio, entonces yo lo pido directamente porque es que yo lo necesito, o sea, que no puedo estar todo el día hablando con una persona porque es que es como que me vacío y yo necesito llenarme. Entonces yo no tengo vergüenza y lo pido, pero por ejemplo con mi hermano, justo lo que decía, a mi hermano y a mí nos pasa, que para mí es la persona con la que más confianza tengo, con la que más a gusto me siento del mundo entero, pues ¿qué nos pasa? Que igual estamos juntos un día entero y es que no hemos hablado nada, pero estamos tan cómodos por lo que tú dices, como ese silencio cómodo es una gozada, pero es verdad que ellos cuando me acompañan en la peregrinación suele ser gente que igual no está muy acostumbrada al silencio y les resulta incómodo, entonces soy yo la que lo tiene que pedir un poco. Claro. Bueno, ya es la última partecita. Pues sí. Y la verdad es que me ayudó bastante, sí. Y además también le dio otro sentido a la oración, que no solamente era pedir por ti, que sí que pido, pero le doy gracias a Dios también mucho de lo que estás haciendo y de cómo lo estás haciendo y de cómo estás, o sea, en ese De hecho, déjame ir a la parte, digo, hay otras, las llamadas, de cuando te llama y todo esto, pero una parte fundamental que a mí me encanta, que es sí, es la parte final. Es el común denominador de todas las madres. sí, es que lo único que queremos Bueno, ahí mencionaba a tu mamá que al final lo que quiere es que tú seas feliz, es que ¿verdad? seas feliz. Ya Directamente está. no hay otra, Tan ¿no? simple como eso. Totalmente. Por lo que tú quieras ser, donde quieras ser, como quieras ser. Aquí viene una cuestión que me parece muy bonita. Aleluya, la señora nos da unos segundos de imagen. Sí, vamos, bárbaro. Una pregunta, ¿qué crees que hace que tú lo lleves bien? O lo mejor posible. Lo mejor posible, la familia, tu padre. Ayuda muchísimo. ¡Papá! Que tener un buen compañero de vida es esencial Fundamental para llevar y esto. tú tienes mucha suerte. Esto es importantísimo y con esto termino. Y, bueno, una pregunta nomás breve y al final, pero aunque tu experiencia de fe se empieza a radicalizar de alguna manera, radicalizar significa tener raíces, no estoy hablando de fanatismo, a los 20, ¿qué me dije? ¿24? 23. Años, 23 años, todo esto. Sin embargo, has tenido una experiencia de una fe por tus padres, ¿verdad? Que la han infundido de alguna manera. Pero al escuchar yo esto, yo digo, mucho del fruto es una evangelización quizá encarnada, porque si tienes unos padres que se ve que tu mamá, o sea, no me diga la edad, ¿verdad? Porque sé qué edad tenga tu mamá, pero, o sea, lo dijo, o sea, tú ves como una muchacha enamorada de su novio, básicamente, o sea, 100%. tal cual, o sea, yo veo, entonces tú dices, son de esos frutos que son predicaciones o infusiones de la fe sin Biblia, sin catecismo, o sea, de carne y hueso. Entonces, yo no sé qué tan consciente estás de esto, de que este legado que Dios ha hecho contigo también se ha dado de esta manera. O sea, a veces lo que les digo, porque evidentemente sabemos doctrinalmente, magisterialmente, que en la visión cristiana primero es el esposo, primero la esposa y después los hijos. O sea, porque a veces se corre el peligro de poner primero los hijos en el caso de los papás, sobre todo el varón, a la mamá, no sabe quitarse el cordón umbilical de decir, bueno, honra a tu madre y todo eso, pero ahora tu primer mujer es tu esposa, más allá de que le duela a tu mamá, lo que tú quieras, pero así es tu esposa. Entonces, el sitio de cada cosa. Entonces, pero es que una cosa es la teoría, volvemos nuevamente, y otra cosa es cuando esa teoría se te ha predicado en vivo. Y entonces yo les digo, es que a veces la mejor herencia que le puedan dar a tus hijos es un matrimonio sólido. O sea, priorizar a tu esposo, a tu esposa, es en automático, pero es que los niños y todo eso, es que si haces esto, en automático se arranca lo demás. Yo intuyo, no te conozco así a profundidad todo eso, intuyo que es parte de tu historia, ¿no? Porque yo veo a tu mamá, una mujer enamoradísima de su esposo, ¿eh? Y eso que has visto a mi madre, si llegas a ver a mi padre, ¿El doble lloras. o qué? Lloras. O sea, no es Yeah. normal lo que quiera mi madre. Y siempre la ha puesto por encima de nosotros. O sea, para ellos el matrimonio ha sido lo primero. Y luego estábamos nosotros. Y eso para mí ha sido uno de los mejores aprendizajes de mi vida. O sea, y no tengo vida para darle las gracias a mis padres por lo que han hecho por nosotros, siendo ellos el ejemplo. Y yo esto lo hablo mucho con ellos, que no es lo que me han enseñado sobre el amor, es lo que he visto en casa, que es el amor.
Y ellos lo han sido, mis abuelos también lo fueron, y esto, como tú dices, como un evangelio genuino. O sea, el ver esto en el día a día, en cómo se hablan, cómo se tratan, cómo han construido su matrimonio, yo creo que es como, no sé, el 90% de lo que soy es eso, el ver ese amor en casa. Y, y las madres, sobre todo, caen muchas veces en el error, como tú has dicho, de poner a los niños en el primer puesto y en el segundo puesto al marido. Creo que el marido de forma más natural pone a la mujer en el primer puesto, pero las mujeres ponen muchas veces primero al marido y es una pena porque tus hijos van a aprender mucho más de lo que vean en tu matrimonio que del caso que tú le hagas a ellos, de que les pongas tú en un lugar primordial. Y esto para mí ha sido mi gran escuela de amor. Mis padres, que tienen un matrimonio fabuloso, y mis abuelos, que también tuvieron un matrimonio precioso. Y para mí esto es una escuela que supone muchísimo más que cualquier doctrina, cualquier libro, cualquier catecismo. O sea, esto es el evangelio genuino. Pues me alegra que mi percepción no haya estado tan errada, ¿no? De decir que Y esto eso, hay, y eso que hay has algo visto por ahí. vamos, a mi madre, que no es tan expresiva. Mi padre te muere. O sea, eso es Ya. como un amor como de 15 años, pero, o sea, cimentado, o sea, es que es una preciosidad. ¿Y cuánto tiempo tienen de casados? Pues 35, me parece, 35, 35. 36, por Ya. ahí. Pero vamos, como si llevasen 6 meses saliendo. No, se ve, se ve. No te quito más tiempo porque necesitas descansar, pero la última pregunta tiene que ver con un descanso, pero descanso eterno. Es hipotético, evidentemente. Eh, si hoy murieras, ¿qué frase te gustaría que pusieran en tu lápida? ¿Cuál sería tu estribillo que definiría tu vida? Sería algo que, o sea, que tuviese mucho que ver con lo amada que me siento por Dios. O sea, sería algo como se va con su padre feliz de la vida. O sea, y la Ujú. verdad es que no es que anhele la muerte, pero también te digo que cuando me vaya con Dios me voy a ir más feliz que feliz. Entonces sería algo que demostrase lo feliz que soy de volver a los brazos del Padre. Perfecto. Te agradezco muchísimo. Habría que sacar muchísimo más, si se pudiera, pero también no tengo que abusar de tu cuerpo. También necesita descanso después de las jornadas de tanto caminar. Entonces, si nos regalas la oración final y con eso terminamos, si te Sí, parece. claro que sí. Sí, ¿Sí? sí, me encanta. Vale. Pues hay una oración que me gusta mucho y luego tú dices de quién es. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios. Muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme tu cuerpo tan herido. Muéveme tu afrenta y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y así, aunque no hubiera infierno, te temiera, y aunque no hubiera cielo, te quisiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, quererte como te quiero te quisiera. Amén. Amén. Sí, el soneto, bueno, hoy por hoy se le da más a Juan de Ávila, porque se le puso a Santa Teresa, a Fray Luis de Granada, San Juan de la Cruz, pero esto de amar al Señor por Él mismo y no por lo que se recibe de Él, está en la teología de Juan de Ávila. Y el soneto es más o menos de esos años. Sigue siendo anónimo, lo ponen como anónimo, pero Juan de Ávila es el que ahorita más cercano se lo dan. Ya. Sí, Fenomenal. tremendo, tremendo. Oye, pues muchísimas gracias. Les recuerdo que en la descripción les voy a dejar varias de las entrevistas que ya ha dado Carlota, entre ellos con Mater Mundi, creo que se llama, Sí, que estabas dando un seguimiento, básicamente. No sé si lo sigas sí. dando, pero Sí, tengo en unos días con Matermundi otra vez. entonces, si quieren ver todo el hilo de todo lo que ha pasado, las reacciones de cada cosa, porque pues, a mí me hubiera encantado, por ejemplo, hablar de lo que pasó en Medjugorje, ¿no? Porque toda la gente que conozco que ha ido ahí hay algo especial en ese lugar. Entonces, pero bueno, ya será que tú lo platiques en otros momentos. Te agradezco muchísimo. No sé qué quisiera cerrar, la última idea, y con eso terminamos. Pues yo le quisiera decir a la gente que se atrevan a generar un espacio de silencio en el que ponerse en una posición de escucha, porque cuando atisbamos
lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, la felicidad y la plenitud de poder llevarlo a cabo es inmensa. Y lo que nosotros somos capaces de imaginarnos es así de pequeño y lo que Dios es capaz de darnos es así de grande. Así que en cuanto nos demos a su voluntad, pasan las cosas más extraordinarias que nos podemos imaginar. Así que yo animo a la gente a que dé ese paso. Perfecto, gracias. Y invito a que oren por ella. Síganla en las redes sociales que lo dejo en la descripción. Y pues ahí estamos orando por ti. Que Dios Muchas te bendiga. gracias. Muchas Gracias. gracias. Dios te bendiga. Bye.